Para comprender el origen de las tiendas que hoy vemos en muchas esquinas de Colombia bajo el nombre de Ara, es necesario retroceder el reloj de la historia más de 2 siglos. Aunque la marca Ara es joven, el espíritu empresarial que la creó nació en una pequeña y aromática tienda de Lisboa, Portugal, en el año 1792. En aquel entonces, un hombre de origen gallego llamado Jerónimo Martins abrió un establecimiento en el elegante barrio de Chiado. No era una tienda cualquiera, era el lugar donde la élite de Lisboa compraba productos que no se conseguían en otro sitio. Allí se vendían ceras finas para iluminar los palacios, quesos traídos de Francia y vinos exclusivos. Durante más de 100 años, este negocio gozó del favor de la Casa Real portuguesa. Sin embargo, como ocurre con muchas empresas familiares, el brillo se fue apagando con el paso de las generaciones. El mundo cambiaba, pero la tienda seguía igual, atrapada en el pasado. La historia moderna de este imperio comienza realmente en 1921. Fue en ese año cuando Francisco Manuel dos Santos, un comerciante astuto que ya tenía negocios en el sector del aceite, decidió comprar la tienda Jerónimo Martins. Francisco vio en ese nombre una marca de prestigio que podía revivir. Trabajó duro, pero el negocio se mantuvo como una operación pequeña y tradicional, muy lejos de ser una multinacional. En el seno de esta familia de comerciantes nació nuestro protagonista, Alexandre Soares dos Santos. Su llegada al mundo ocurrió el 23 de septiembre de 1934 en la ciudad de Oporto, al norte de Portugal. Sin embargo, su vida transcurrió principalmente en la capital, Lisboa. Desde muy niño, Alexandre entendió que la vida no era un camino de rosas, incluso si se nacía en una familia con cierto nombre. Su padre, Elício dos Santos, quien administraba el negocio junto a su hermano, falleció cuando Alexandre era apenas un adolescente de 16 años. La muerte de su padre fue un golpe devastador. De la noche a la mañana, Alexandre se sintió desprotegido. La figura de autoridad pasó a ser su tío, quien tomó las riendas totales de la empresa y de la familia. La relación con su tío no fue fácil. El tío era un hombre extremadamente conservador, chapado a la antigua, que creía en la jerarquía rígida y en hacer las cosas como siempre se habían hecho. Alexandre, por el contrario, era un joven inquieto. Creció en un Portugal gris, gobernado por una dictadura larga y estricta que censuraba las ideas nuevas y mantenía al país aislado de la modernidad europea. Esa atmósfera asfixiante chocaba con el carácter rebelde de Alexandre. Cuando entró a estudiar Derecho en la Universidad de Lisboa, no buscaba solo un título, buscaba respuestas, pero la universidad de aquella época no toleraba a los estudiantes que cuestionaban la autoridad. Alexandre tuvo enfrentamientos con profesores y participó en el ambiente crítico contra el régimen político. El resultado fue tajante. No terminó la carrera. Abandonó los estudios universitarios, un hecho que para las familias tradicionales de la época era visto como un fracaso rotundo. Sin título y con un futuro incierto, Alexandre tomó la decisión más importante de su juventud. No pediría trabajo a su tío. Se negó a entrar en la empresa familiar Jerónimo Martins como un empleado más bajo la sombra de sus parientes. Quería demostrar su valía lejos de su apellido. En el año 1957, Alexandre consiguió un puesto en Unilever, una de las compañías de consumo masivo más grandes del mundo. Entrar allí fue como ingresar a una universidad de la vida real. Unilever era todo lo que la empresa de su familia no era: moderna, internacional, agresiva y organizada. Sus jefes pronto notaron que aquel joven portugués tenía talento y hambre de éxito. La empresa lo envió fuera de Portugal para formarlo. Primero estuvo en Alemania y luego en Irlanda. Fue en esos países donde Alexandre tuvo su primera revelación. Vio cómo funcionaban los supermercados modernos. Observó que las mujeres y hombres de esos países ya no pedían los productos detrás de un mostrador. Ellos mismos tomaban los productos de las estanterías. Vio el poder del autoservicio y de las marcas bien presentadas. Entendió que el comercio no era solo vender, sino entender la psicología del consumidor.
Pero la verdadera prueba de fuego llegó en el año 1964. Unilever lo nombró director de marketing en Brasil. Alexandre cruzó el océano y aterrizó en un país gigantesco, vibrante y caótico. Brasil vivía una explosión de consumo, pero también sufría de problemas económicos graves como la inflación. En Brasil, Alexandre aprendió a navegar en aguas turbulentas. Tuvo que diseñar estrategias para vender millones de productos en medio de crisis financieras, cambios de moneda y competencia feroz. Aprendió que, en mercados inestables, la flexibilidad y la rapidez para tomar decisiones valen más que cualquier plan a largo plazo. Ganaba un sueldo excelente en dólares y gozaba de un prestigio que nunca había tenido en su tierra natal. Se sentía, por primera vez, dueño de su destino. Mientras Alexandre triunfaba en Sudamérica, en Lisboa las cosas iban de mal en peor. La empresa Jerónimo Martins se estaba muriendo. La gestión del tío y los primos no había sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Las tiendas perdían dinero y la fábrica de aceites y margarinas tenía problemas serios de rentabilidad. El patrimonio que su abuelo había comprado corría el riesgo de desaparecer por completo. En el año 1968, sonó el teléfono en la oficina de Alexandre en Brasil. Era su familia. La llamada era un pedido de auxilio. Le pedían que regresara a Portugal para intentar salvar el negocio. Alexandre se encontró ante una encrucijada vital. Podía quedarse en Brasil, donde tenía una carrera brillante y segura en Unilever, o podía regresar a un país atrasado para intentar rescatar un barco que se hundía. Sus amigos y colegas en Brasil le dijeron que estaba loco si aceptaba. ¿Por qué dejar el éxito para volver al pasado? Pero Alexandre sentía un deber profundo hacia la memoria de su padre y el legado de su abuelo. Además, en el fondo, siempre había querido ser empresario, no solo un empleado de alto nivel. Aceptó regresar, pero impuso una condición innegociable: él mandaría. Exigió el control total de la gestión como administrador delegado. No aceptaría que sus tíos o primos interfirieran en sus decisiones. La familia, desesperada y sin otra salida, aceptó sus términos. Alexandre aterrizó en Lisboa con 34 años y una visión clara. Encontró una empresa desorganizada, con empleados desmotivados y cuentas en rojo. Aplicó inmediatamente lo que había aprendido en Unilever. Profesionalizó la gestión, contrató a gente joven y capaz, y estableció sistemas de control financiero rigurosos. No fue fácil. Tuvo que despedir a personas de confianza de la familia que no daban la talla, lo que causó tensiones enormes en las cenas familiares. Su primer gran movimiento estratégico fue buscar a su antiguo empleador, Unilever. Alexandre sabía que Jerónimo Martins era demasiado pequeña para sobrevivir sola. Convenció a Unilever de crear una empresa conjunta en Portugal para fabricar y distribuir sus productos. Esta alianza le dio a la empresa el dinero y la estabilidad necesarios para respirar. Pero justo cuando parecía que las cosas empezaban a ordenarse, la historia le lanzó un desafío monumental. En abril de 1974, estalló en Portugal la Revolución de los Claveles. Fue un levantamiento militar que acabó con la dictadura, pero que sumió al país en un caos absoluto durante los meses siguientes. Las calles se llenaron de manifestaciones. Los partidos de extrema izquierda ganaron poder. Los trabajadores comenzaron a ocupar las fábricas y a secuestrar a los gerentes. El gobierno empezó a nacionalizar bancos y grandes empresas. El miedo se apoderó de la clase empresarial. Muchos dueños de negocios hicieron las maletas, sacaron todo su dinero al extranjero y huyeron de Portugal, temiendo perderlo todo o incluso ir a la cárcel. Alexandre Soares dos Santos decidió quedarse. Fue un acto de valentía extrema. Mientras sus competidores huían, él se presentaba en su oficina todos los días. Tuvo que enfrentarse a asambleas de trabajadores furiosos que querían tomar el control de la empresa. Alexandre se paraba frente a ellos y con una mezcla de firmeza y empatía, les explicaba que si la empresa paraba, todos perderían sus empleos. Negoció, escuchó y logró mantener el control de la compañía sin ceder a la violencia ni a la expropiación.
Esos años de fuego forjaron su carácter definitivo. Aprendió que un empresario no solo debe saber de números, sino que debe tener una responsabilidad social y saber dialogar. Entendió que la empresa es una comunidad de personas. Cuando la democracia portuguesa se estabilizó a finales de los años 70, Alexandre sabía que había sobrevivido a lo peor. Ahora era el momento de construir. Miró el mercado portugués y vio lo mismo que había visto años atrás en Alemania y Brasil. No había supermercados modernos. La gente seguía comprando en tiendas oscuras y pequeñas, pagando precios altos por poca variedad. Decidió que Jerónimo Martins dejaría de ser solo un fabricante industrial y mayorista para convertirse en un gigante del comercio minorista. Quería abrir tiendas grandes, limpias, con aire acondicionado y miles de productos a precios bajos. Para lograrlo, necesitaba mucho dinero. Los bancos portugueses apenas se recuperaban de la crisis, así que tuvo que usar todo su prestigio y contactos para conseguir financiación. En el año 1980, nació oficialmente Pingo Doce. Pingo Doce fue la primera gran cadena de supermercados moderna bajo su mando directo. Fue la empresa insignia que sentó las bases de todo lo que vendría después. Al principio, la gente era escéptica. No estaban acostumbrados a ese modelo, pero Alexandre aplicó una estrategia agresiva. Precios bajos siempre y productos frescos de alta calidad. Quería democratizar el consumo, que cualquier familia portuguesa pudiera acceder a productos que antes eran de lujo. El éxito de Pingo Doce no fue inmediato. Fue una batalla tienda por tienda. Alexandre visitaba los locales personalmente. Revisaba que los tomates estuvieran rojos y que el suelo estuviera brillante. Obsesionado con el detalle, transmitió a sus empleados la cultura de la excelencia. Poco a poco, Pingo Doce comenzó a crecer, comprando otras cadenas pequeñas y abriendo locales en barrios donde antes no había nada. Alexandre Soares dos Santos había logrado lo imposible, transformar una vieja tienda de 1792 en la cadena de supermercados líder de Portugal. Pero Alexandre no era un hombre que se conformara. A finales de los años 80, cuando Pingo Doce ya era un nombre conocido en cada hogar portugués, él empezó a mirar un mapa de Europa. Sabía que el mercado de Portugal era pequeño, con solo 10 millones de habitantes. Si quería que su empresa siguiera creciendo, tenía que salir de nuevo. Su mirada se posó en el este de Europa, donde el muro de Berlín acababa de caer. Allí vio una oportunidad que nadie más estaba viendo. Una oportunidad que multiplicaría el valor de su empresa por 10 y le daría los recursos, décadas más tarde, para cruzar el Atlántico hacia Colombia. Pero esa gran aventura internacional estaba apenas por comenzar. Para finales de la década de los 80, Alexandre Soares dos Santos se enfrentaba a una realidad matemática que no podía ignorar. Portugal, su tierra natal, era un país hermoso y estable, pero comercialmente diminuto. Con una población que apenas rozaba los 10 millones de habitantes, el mercado tenía un techo muy bajo. Alexandre miraba los mapas en su oficina de Lisboa y comprendía que, si su grupo empresarial, Jerónimo Martins, se quedaba quieto dentro de sus fronteras, estaba condenado a ser irrelevante en el escenario europeo. Para sobrevivir y crecer de verdad, tenía que salir a conquistar otros países. Sin embargo, la expansión internacional no es un juego para bolsillos vacíos. Abrir operaciones en el extranjero requiere comprar edificios, contratar miles de empleados, adquirir flotas de camiones y montar sistemas informáticos complejos antes de vender la primera caja de leche. El dinero acumulado por la familia durante años no era suficiente para financiar una aventura de esa magnitud. Fue por esta razón que, en el año 1989, Alexandre tomó una decisión que cambiaría la estructura de la compañía para siempre. Llevó a Jerónimo Martins a la Bolsa de Valores de Lisboa. Hacer pública la empresa significaba vender una parte de la propiedad a inversores anónimos y fondos de inversión a cambio de capital fresco. Fue un paso audaz que implicaba perder privacidad, pero que inyectó millones de dólares en las cuentas de la compañía. Ahora, Alexandre tenía el dinero, pero necesitaba un destino donde invertirlo con inteligencia.
La historia le presentó una oportunidad de oro en noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín. El colapso del bloque soviético significó que millones de personas en Europa del Este despertaban del sueño comunista y se abrían al capitalismo. Países como Polonia, Hungría y la República Checa eran territorios vírgenes para el comercio moderno. Sus habitantes habían vivido con escasez durante décadas y ahora tenían hambre de productos, variedad y calidad. Mientras la mayoría de los grandes empresarios europeos como los franceses y los alemanes corrían hacia el este con la idea de imponer sus marcas de lujo y sus hipermercados gigantescos en las capitales, Alexandre observó el panorama con una mirada diferente. Él se fijó en Polonia. Polonia era el premio mayor de la región, con casi 40 millones de habitantes, una población joven y una cultura católica y trabajadora que le recordaba mucho a su querido Portugal y al Brasil de su juventud. Alexandre intuyó que los polacos no necesitaban lujos inalcanzables, sino comida buena y barata para alimentar a sus familias mientras reconstruían su economía. La entrada en Polonia se hizo con cautela. Primero compró una empresa mayorista para entender el terreno, pero el verdadero movimiento maestro ocurrió en el año 1997. Alexandre y su equipo identificaron una cadena de tiendas de descuento llamada Biedronka. El nombre en polaco significa mariquita, ese pequeño insecto rojo con puntos negros que en muchas culturas es símbolo de buena suerte. Cuando los ejecutivos portugueses visitaron las tiendas Biedronka por primera vez, no encontraron palacios de cristal. Encontraron locales oscuros, desordenados, ubicados en bajos de edificios residenciales viejos o en garajes adaptados. La mercancía se exhibía de forma precaria y la iluminación era pobre. Sin embargo, Alexandre vio el potencial oculto. Esas tiendas estaban donde estaba la gente común. No obligaban al cliente a tomar un autobús o conducir kilómetros hasta las afueras de la ciudad para comprar el pan. Estaban en el barrio, a la vuelta de la esquina. Jerónimo Martins compró la cadena Biedronka. La estrategia fue clara desde el principio: mantener el nombre local y el logo simpático de la mariquita, pero cambiar todo lo demás por dentro. Querían aplicar el modelo de descuento duro. Esto significaba ofrecer un surtido limitado de productos, solo lo esencial para el día a día, para poder comprar grandes volúmenes a los proveedores y bajar los precios al máximo. Pero la ambición de Alexandre no se detuvo en Polonia. Su corazón seguía latiendo por Brasil, el país donde había aprendido a ser un ejecutivo de talla mundial en su juventud. No pudo resistir la tentación de intentar conquistar ese mercado gigante una vez más. A finales de los años 90, convencido de que podía manejar dos imperios a la vez, Jerónimo Martins compró la cadena de supermercados C en el estado de Sao Paulo. Fue un momento de euforia, pero también de peligro extremo. La empresa estaba librando guerras comerciales en 3 frentes simultáneos a miles de kilómetros de distancia. Defendía su liderazgo en Portugal contra los españoles y franceses, intentaba reformar Biedronka en Polonia y trataba de ganar espacio en el competitivo y salvaje mercado de Brasil. Esta expansión agresiva requirió préstamos bancarios masivos. La deuda de la compañía comenzó a crecer como una bola de nieve imparable. Entonces, llegó la tormenta perfecta. Entre los años 2001 y 2003, la economía mundial se enfrió. En Polonia, la competencia se volvió feroz. Gigantes mundiales como la británica Tesco, la francesa Carrefour y las alemanas Lidl y Aldi estaban invirtiendo miles de millones de dólares para destruir a la pequeña mariquita portuguesa. Desataron una guerra de precios brutal, vendiendo productos por debajo del costo para asfixiar a Jerónimo Martins. Al mismo tiempo, en Brasil, las cosas no iban bien. La moneda brasileña sufrió una fuerte devaluación. La inflación subió y la competencia local era implacable. Los supermercados se perdían dinero mes tras mes y requerían inyecciones constantes de capital solo para mantener las luces encendidas. La situación financiera de Jerónimo Martins se volvió crítica a principios del año 2002. La deuda era tan alta que los bancos empezaron a cerrar el grifo del crédito. En la bolsa de Lisboa,
el precio de las acciones de la empresa se desplomó vertiginosamente. Los inversores perdieron la confianza. Los analistas financieros de Londres y Nueva York escribían informes diciendo que Jerónimo Martins estaba acabada, que había mordido más de lo que podía tragar y que pronto desaparecería. Se rumoreaba en los pasillos empresariales que la familia tendría que vender todo para pagar a los acreedores. Alexandre Soares dos Santos vivió los días más angustiantes de su carrera. Tenía casi 70 años y veía cómo el imperio que había salvado 30 años atrás estaba a punto de derrumbarse bajo su mando. Sabía que no podía ganar en todos los frentes. Tenía que amputar una parte del negocio para salvar el resto. Tenía que elegir entre su amor personal por Brasil y su apuesta estratégica por Polonia. La decisión fue puramente racional, aunque emocionalmente devastadora. Los números mostraban que Brasil era un pozo sin fondo que requería inversiones gigantescas para ser rentable a largo plazo, dinero que no tenían. Polonia, aunque estaba bajo ataque, mostraba señales de que el modelo de descuento de Biedronka empezaba a gustar a los consumidores. La cercanía y los precios bajos estaban fidelizando a los polacos de clase trabajadora. En el año 2002, Alexandre tomó la decisión final. Anunció la venta de toda la operación en Brasil al grupo local Pão de Açúcar. Fue una rendición en toda regla. Tuvo que admitir públicamente su fracaso en Sudamérica, algo muy duro para un hombre de su orgullo, pero esa venta le reportó a la empresa cerca de $400 millones en efectivo. Ese dinero fue el salvavidas que evitó el naufragio. Con el efectivo de la venta de Brasil en la mano, Alexandre pagó las deudas más urgentes que ahogaban a la empresa y concentró toda la energía, el talento y los recursos del grupo en una sola misión: hacer de Biedronka la reina de Polonia. Ya no había distracciones. La transformación de Biedronka fue un manual de excelencia empresarial. Alexandre y sus gerentes entendieron algo que sus competidores extranjeros ignoraban: el nacionalismo polaco. Los polacos estaban orgullosos de su tierra y de sus productos agrícolas. No querían comer manzanas francesas ni carne alemana empaquetada. Jerónimo Martins dio la orden de hacer que la tienda se sintiera polaca. Buscaron a cientos de pequeños agricultores y fabricantes polacos y les ofrecieron contratos a largo plazo. Les dijeron que si mejoraban su calidad y les vendían barato, ellos les comprarían toda su producción. Así, las estanterías de Biedronka se llenaron de productos hechos en Polonia. Esto no solo bajó los costos de transporte, sino que creó un vínculo emocional profundo con el cliente. Comprar en Biedronka se convirtió en un acto de apoyo a la economía local. Además, perfeccionaron el modelo de las marcas propias. Crearon marcas exclusivas para la tienda que tenían una calidad excelente, pero costaban un 30 o 40% menos que las marcas famosas internacionales. En un país donde los salarios todavía eran bajos en comparación con el resto de Europa, esto fue determinante. Las familias polacas se dieron cuenta de que podían llenar el carro de la compra por mucho menos dinero si iban a la tienda de la Mariquita. Poco a poco, la estrategia dio sus frutos. Mientras los hipermercados gigantes de la competencia se veían vacíos porque la gente no tenía tiempo ni dinero para recorrer pasillos interminables, las pequeñas tiendas Biedronka estaban siempre llenas. La facturación comenzó a crecer a un ritmo de 2 dígitos cada año, desafiando todas las predicciones de los expertos. Para el año 2010, la situación se había invertido por completo. Jerónimo Martins ya no era una empresa al borde de la quiebra, era una máquina de generar efectivo. Biedronka se había convertido en la cadena de tiendas más grande de Polonia, con más de 1.500 locales repartidos por todo el país. Habían derrotado a los alemanes, a los franceses y a los británicos en su propio juego. El éxito en Polonia fue tan grande que la empresa polaca pasó a representar más de la mitad de todas las ventas del grupo Jerónimo Martins, superando al negocio original en Portugal. Alexandre Soares dos Santos se convirtió en una de las personas más ricas de Europa gracias a esa apuesta arriesgada que muchos habían criticado.
Con las deudas pagadas y las cuentas bancarias llenas de dólares provenientes de las ventas en Varsovia y Cracovia, la empresa recuperó su confianza. Alexandre, quien ya empezaba a delegar el mando diario en su hijo, Pedro Soares dos Santos, sentía que la tarea de salvación estaba completa. Pero el espíritu de un empresario nunca descansa del todo. La salida forzada de Brasil había dejado una herida abierta en el orgullo corporativo de la familia. Latinoamérica seguía siendo una región de oportunidades inmensas y crecimiento rápido. Alexandre y Pedro sabían que no podían volver a Brasil. Ese tren ya había pasado y el mercado estaba cerrado por los monopolios, pero miraron el mapa una vez más, buscando una segunda oportunidad en el continente americano. Buscaban un país que se pareciera a la Polonia de los años 90, un lugar con una población grande, con una economía que estuviera mejorando, pero donde los supermercados modernos todavía fueran un lujo para pocos, y donde la mayoría de la gente comprara de manera ineficiente. Sus ojos se posaron en Colombia. Era un país de casi 50 millones de habitantes que estaba saliendo de décadas de conflicto interno. La economía colombiana estaba creciendo, la clase media empezaba a florecer, pero los precios de los alimentos en los supermercados tradicionales seguían siendo muy altos para la mayoría de la población. Alexandre vio en Colombia la oportunidad perfecta para replicar el modelo que había perfeccionado en Polonia. Pero esta vez no cometería los errores del pasado. No compraría una empresa endeudada ni entraría con arrogancia. Esta vez, construirían algo desde cero, ladrillo a ladrillo, diseñado específicamente para el consumidor local. Los millones de dólares ganados con el esfuerzo en Polonia servirían para financiar la próxima gran aventura en los Andes. El escenario estaba listo para el nacimiento de Ara, pero el camino hacia la creación de esta nueva marca estaría lleno de desafíos culturales y logísticos que pondrían a prueba todo lo aprendido. Con la decisión tomada de cruzar el Atlántico, Alexandre Soares dos Santos sabía que no podía dirigir esta nueva batalla solo. Los años pesaban sobre sus hombros y la energía que requiere abrir un mercado desconocido desde cero es inmensa. Fue entonces cuando la figura de su hijo, Pedro Soares dos Santos, tomó el protagonismo definitivo. Pedro no era un heredero improvisado. Había crecido respirando el polvo de los almacenes, trabajando en las tiendas desde abajo y entendiendo la filosofía de eficiencia de su padre. Ahora tenía la misión de ejecutar el sueño colombiano. El proyecto se mantuvo en el más absoluto secreto, bajo el nombre código de Jerónimo Martins Colombia. En las oficinas centrales de Lisboa, un mapa gigante de Colombia ocupaba la pared de la sala de estrategia. Los ejecutivos portugueses miraban con asombro y preocupación la geografía de ese país sudamericano. No se parecía en nada a la plana y fría Polonia, ni al pequeño y manejable Portugal. Colombia era un laberinto geográfico imponente, atravesado por 3 cordilleras montañosas gigantescas, selvas espesas y carreteras llenas de curvas peligrosas. Mover un camión lleno de comida de un punto a otro en ese terreno era un desafío logístico formidable que asustaría a cualquier experto en transporte. Para entender el terreno, la empresa no se conformó con leer informes estadísticos o estudios de mercado comprados a consultoras internacionales. Hicieron algo más humano y directo. Enviaron a su gente a vivir allá. Un equipo de avanzada, compuesto por hombres y mujeres de confianza del grupo, aterrizó en Colombia mucho antes de poner el primer ladrillo o firmar el primer contrato. Su misión era observar en silencio. Se dedicaron a caminar por los barrios populares de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Lo que descubrieron fue fascinante para ellos. Descubrieron que el colombiano, a diferencia del europeo, amaba profundamente su tienda de barrio. Esa pequeña ventana en una casa vecina, donde el tendero conoce el nombre de todos los hijos del cliente, donde se fía la compra si no alcanza el dinero, y donde se vende el arroz por libras sueltas o el aceite en pequeñas botellas. Entendieron que el acto de comprar en Colombia no era solo una transacción económica, sino un acto social. También notaron algo clave sobre la alimentación. Vieron que las familias colombianas consumían pollo asado con una pasión casi religiosa. Vieron que las panaderías de barrio eran centros de reunión vitales. Vieron que la gente buscaba alegría,
música y color en su vida diaria, rechazando instintivamente los espacios grises, fríos y silenciosos que caracterizaban a las tiendas de descuento alemanas que ya operaban en Europa. Con toda esta información valiosa en las libretas de apuntes, Alexandra y Pedro tomaron una decisión estratégica sorprendente que fue cuestionada por muchos expertos. Decidieron que no entrarían al mercado por la capital, Bogotá, que es la ciudad más grande y rica. La mayoría de las empresas extranjeras llegan directo a la capital, pero ellos decidieron empezar por el corazón geográfico y cultural del país, la región conocida como el Eje Cafetero. Eligieron la ciudad de Pereira y el municipio vecino de Dos Quebradas como su base de operaciones inicial. La lógica detrás de esta elección era impecable. El Eje Cafetero tenía una población que representaba muy bien al consumidor promedio de Colombia, una clase media trabajadora y aspiracional. Pero lo más importante era el reto logístico. Pedro Soares dos Santos pensó que si eran capaces de llevar productos frescos y baratos a las ciudades intermedias ubicadas en las montañas del café, serían capaces de hacerlo después en cualquier parte del país. Era el laboratorio de pruebas más exigente y perfecto. Sin embargo, faltaba un detalle crucial para el éxito: el nombre. La marca que usaban en Polonia, Biedronka, era impronunciable para un latino y no significaba nada en español. Necesitaban algo corto, sonoro, fácil de recordar y profundamente local. Los creativos de la empresa miraron la fauna colombiana, que es una de las más ricas del mundo, y se fijaron en las aves. Encontraron a la guacamaya, un pájaro colorido, ruidoso y alegre que habita en las selvas tropicales. El nombre científico de este género de aves es ara. El nombre era perfecto. Ara, 3 letras. Fácil de leer incluso a gran distancia, fácil de pronunciar para un niño y fácil de poner en un letrero grande. Decidieron que el logo sería una guacamaya estilizada con los colores de la bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo, sumando el naranja y el verde para transmitir frescura y naturaleza. Querían que la gente sintiera que la tienda era suya, nacida en su tierra, y no una invasora europea fría y distante. El año 2013 marcó el inicio oficial de la aventura. En el mes de marzo de ese año, se abrieron las primeras tiendas Ara en la ciudad de Pereira. La inversión inicial anunciada por el grupo fue de más de 400 millones de euros, una cifra astronómica que demostraba que no venían a jugar, sino a quedarse. La propuesta de valor de Ara fue diferente a todo lo que existía en ese momento. Ya había llegado a Colombia otra cadena de precios bajos llamada D1, que ofrecía productos muy baratos pero en locales muy austeros, casi industriales, sin decoración y con pocas marcas conocidas. Ara decidió tomar un camino intermedio, un camino propio. Alexandra y Pedro definieron que sus tiendas tendrían alegría. Pintaron las fachadas de colores vivos, principalmente naranja. Pusieron música en los locales para que el ambiente fuera festivo. Y dieron el golpe maestro que los diferenciaría para siempre. Instalaron hornos de pollo asado y panaderías dentro de las mismas tiendas. El olor a pan recién horneado y a pollo dorado salía a la calle y atraía a los vecinos de manera irresistible. Ninguna otra tienda de descuento hacía eso. Fue la forma de decirle al consumidor colombiano: te ofrecemos los precios más bajos del mercado, pero también te ofrecemos comida caliente, fresca y sabrosa, tal como te gusta. Los comienzos, como en toda gran empresa, no fueron sencillos. Hubo errores de cálculo. Al principio, trajeron algunos productos europeos que la gente no entendía o no quería comprar. Intentaron vender aceites de oliva o conservas que eran populares en Portugal, pero extrañas para la cocina diaria de un hogar en Pereira. Tuvieron que ajustar rápidamente el surtido de productos. Aprendieron a la fuerza que el colombiano es extremadamente fiel a ciertas marcas locales de café, chocolate de mesa y harina para arepas. Tuvieron que salir a negociar con los grandes proveedores nacionales para tener esos productos tradicionales en sus estantes, además de introducir sus propias marcas baratas. Otro desafío gigante
fue el personal. Jerónimo Martins trajo desde Europa su obsesión por la formación y la eficiencia. Buscaron convenios de escuelas de entrenamiento para los cajeros y gerentes de tienda colombianos. Les enseñaron a ser rápidos en la caja, a reponer la mercancía con velocidad, pero también les enseñaron que debían ser amables. Sabían que en Colombia, un buenos días o un ¿cómo está? Valen tanto como un precio bajo. Durante los primeros 2 años, la expansión se concentró casi exclusivamente en la región del eje cafetero. Abrieron tienda tras tienda en Pereira, Armenia y Manizales y en los pueblos cercanos. Perfeccionaron la logística de subir camiones pesados por las curvas cerradas de la cordillera central. Fue un crecimiento silencioso, pero firme. Mientras en Bogotá, los grandes competidores tradicionales se peleaban por el mercado de la capital, Ara construía una base sólida en las montañas, ganándose el corazón de las amas de casa y los trabajadores rurales. Pedro Soares dos Santos, quien asumió la presidencia ejecutiva de todo el grupo a finales de 2013, visitaba Colombia con frecuencia. Se le podía ver caminando por las tiendas de Pereira, verificando personalmente que la promesa de su padre se cumpliera. Alexandre, desde su retiro activo en Portugal, recibía los reportes diarios con entusiasmo. Veía en los números cómo las ventas crecían mes a mes y cómo la marca Ara empezaba a ser parte del vocabulario cotidiano de la región. El éxito rotundo en el eje cafetero les dio la luz verde y la confianza necesaria para la siguiente fase del Plan Maestro, la conquista del Caribe. En el año 2015, Ara decidió bajar de las montañas y entrar a la costa norte de Colombia. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta fueron los nuevos objetivos en el mapa. El reto en la costa era completamente diferente. El clima caliente y húmedo, la cultura mucho más relajada y festiva, y el consumo de productos distintos obligaron a la empresa a adaptarse de nuevo. Tuvieron que reforzar la cadena de frío para que los alimentos como los lácteos y las carnes no se dañaran con el calor tropical intenso. Tuvieron que entender que en la costa se vende más aceite para freír y más arroz que en el interior. Pero la fórmula mágica del pollo asado y los precios bajos funcionó igual de bien o incluso mejor bajo el sol caribeño. Las tiendas se convirtieron en refugios donde la gente no solo compraba, sino que encontraba aire fresco y comida lista. Para el año 2016, Ara ya no era un experimento curioso de unos portugueses. Tenía cientos de tiendas operando y empleaba a miles de colombianos de manera directa. Habían logrado construir su propio centro de distribución, un almacén gigantesco y tecnológico desde donde despachaban la mercancía a toda la región con una precisión milimétrica. Alexandre Soares dos Santos, el hombre que empezó su vida cargando cajas en Unilever y que salvó el negocio de su abuelo de la ruina, veía con orgullo cómo su última gran obra tomaba vuelo propio. Había logrado replicar el éxito de Polonia en un entorno cultural y geográfico totalmente distinto. Había demostrado que el modelo de negocio basado en la eficiencia, la austeridad y el respeto profundo por el cliente local era universal. Sin embargo, el crecimiento rápido de Ara no pasó desapercibido. Los competidores despertaron, empezaron a bajar sus precios para intentar competir. Otras cadenas de descuento nacieron o se fortalecieron intentando copiar el modelo colorido de Ara. La guerra de los precios bajos en Colombia apenas estaba comenzando y Ara estaba en el centro de la batalla. Ahora, con las montañas del café y las costas del Caribe bajo su influencia, la compañía miraba hacia el premio final, el desafío más grande de todos, la capital del país. Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, fría, inmensa y caótica, esperaba. Entrar allí significaba enfrentarse cara a cara con los rivales más poderosos en su propio territorio. Pero Pedro y su equipo estaban listos. Sabían que tenían algo que los demás no tenían: la paciencia aprendida en 2 siglos de historia y la audacia de quien ha cruzado el océano para triunfar. La mariquita polaca se había transformado exitosamente en una guacamaya colombiana y estaba lista para volar más alto. Llegar a la cima de una montaña es difícil, pero mantenerse allí mientras otros intentan derribarte es aún más complicado.
Para el año 2016, Tienda Zara ya había demostrado que su modelo funcionaba en las zonas cafeteras y en la costa caribeña de Colombia. Sin embargo, en los mapas que colgaban de las paredes en las oficinas de Lisboa, había un punto rojo que brillaba con intensidad y que representaba el desafío final: Bogotá. La capital de Colombia no es una ciudad cualquiera, es un monstruo urbano de 8 millones de personas, ubicado a 2.600 metros de altura, donde el frío se cuela en los huesos y el tráfico puede detenerse durante horas. Para cualquier comerciante, Bogotá es la joya de la corona, pues allí se concentra la mayor cantidad de dinero y de consumidores del país. Pero también es el lugar más hostil. El precio de la tierra es altísimo, los locales comerciales son escasos y la competencia es feroz. En Bogotá estaban atrincherados los grandes supermercados tradicionales que llevaban 50 años dominando el mercado. Y también estaba D1, el rival directo de precios bajos que había nacido en Medellín, pero que ya tenía una presencia fuerte en la capital. Pedro Suárez, dos Santos, sabía que no podían entrar a Bogotá tímidamente. Si querían ganar, tenían que hacerlo con fuerza. La estrategia fue rodear la ciudad. Empezaron abriendo tiendas en los municipios cercanos, en la sabana de Bogotá, donde viven cientos de miles de trabajadores que viajan a la capital todos los días. Lugares como Soacha, Chía y Zipaquirá vieron aparecer los letreros naranjas con la guacamaya. El reto logístico fue monumental. Para abastecer cientos de tiendas en una ciudad tan congestionada, no bastaba con tener camiones. Necesitaban un cerebro gigante que coordinara todo. Jerónimo Martins invirtió decenas de millones de dólares en la construcción de un nuevo centro de distribución en el departamento de Cundinamarca. Estos centros son naves industriales inmensas, del tamaño de varios estadios de fútbol, donde se recibe la mercancía de los proveedores, se organiza y se despacha a las tiendas en menos de 24 horas. Sin este pulmón logístico, la promesa de tener pan fresco y pollo asado todos los días sería imposible de cumplir. Cuando finalmente las tiendas Ara empezaron a abrirse dentro de los barrios populares de Bogotá, el choque cultural fue interesante. El bogotano es un consumidor más reservado, más acelerado y más exigente que el costeño o el cafetero. Al principio, miraban con curiosidad esos locales coloridos, pero la economía manda. Cuando las familias vieron que podían comprar el mercado del mes por un 30% menos de lo que pagaban en las grandes cadenas, la fidelidad se disparó. El modelo del vecino alegre funcionó incluso en la fría capital. El olor a pollo asado se convirtió en una señal de identidad en barrios como Bosa, Kennedy y Suba. Pero mientras la empresa crecía en América, en Europa, el tiempo pasaba factura. Alexandre Suárez dos Santos, el hombre que había soñado todo esto, el rebelde que fue expulsado de la universidad y que salvó el legado familiar, estaba llegando al final de su camino. Su salud se había deteriorado en los últimos años. Aunque ya no tomaba las decisiones del día a día, seguía siendo el alma moral de la compañía. El 16 de agosto de 2019, una noticia triste recorrió los pasillos de las oficinas en Lisboa, Varsovia y Bogotá. Alexandre Suárez dos Santos falleció a los 84 años. Se fue en paz, sabiendo que su misión estaba cumplida. Había tomado una pequeña empresa familiar en ruinas y la había convertido en un imperio multinacional respetado en todo el mundo. Pudo ver con sus propios ojos cómo su apuesta por Colombia, que muchos llamaron locura, se había convertido en una realidad vibrante. La muerte del patriarca fue un momento de reflexión profunda para la organización. Pedro Suárez dos Santos, ahora sin la sombra protectora de su padre, asumió el liderazgo total con una determinación renovada. En el funeral, se recordó la frase que Alexandre solía repetir: los negocios son personas sirviendo a personas. Ese legado humanista debía mantenerse, especialmente en un modelo de negocio tan duro como el descuento, donde la tentación de cortar costos a costa de la calidad o del bienestar de los empleados es siempre alta. El año 2020 trajo una prueba que nadie había imaginado.
La pandemia mundial del coronavirus cerró el mundo. De repente, las calles de Bogotá, Lisboa y Varsovia quedaron vacías. El miedo se apoderó de la población. Muchos negocios quebraron, las tiendas de ropa, los restaurantes y los cines cerraron sus puertas. Pero las tiendas de alimentación se volvieron esenciales. Para ARA, la pandemia fue un desafío operativo sin precedentes. Tenían que mantener las tiendas abiertas para que la gente pudiera comer, pero al mismo tiempo tenían que proteger a sus cajeros y reponedores del virus. Pedro dio instrucciones claras desde Portugal. La seguridad era la prioridad, por encima de las ganancias. Se gastaron millones de dólares en mascarillas, geles desinfectantes y mamparas de protección. Durante los meses de encierro, ocurrió un fenómeno que benefició al modelo de ARA. La gente no quería ir a los grandes hipermercados. Les daba miedo estar en superficies tan grandes con tanta gente. Y además, las restricciones de movilidad les impedían desplazarse lejos de sus casas. La tienda de barrio, la que estaba a la vuelta de la esquina, se convirtió en la salvación. ARA, con su ubicación estratégica en medio de las zonas residenciales, recibió a miles de nuevos clientes que antes compraban en otros lados. Fue en medio de esta crisis global cuando se consolidó la llamada Guerra de los Descuentos, en Colombia. El mercado se había partido en tres grandes jugadores de bajo costo, de uno que era el líder por número de tiendas. Justo Ambueno, un competidor agresivo que había crecido muy rápido, y ARA, que seguía su propio camino con las panaderías y los colores. Justo Ambueno, en su afán por crecer, había cometido el error que Alexandre siempre evitó: endeudarse más de la cuenta y dejar de pagar a los proveedores a tiempo. Mientras ARA tenía el respaldo financiero sólido del grupo Jerónimo Martins y pagaba religiosamente a los campesinos y fábricas colombianas, su competidor empezó a fallar. Las estanterías de Justo Ambueno empezaron a verse vacías. ARA aprovechó este momento no para atacar, sino para demostrar consistencia. Mantuvieron los precios bajos a pesar de que los costos de transporte mundial subieron por la pandemia. Siguieron abriendo tiendas mientras otros cerraban. Fue una demostración de músculo financiero. Jerónimo Martins inyectó más capital en Colombia, reafirmando que su compromiso era a largo plazo, no una aventura pasajera. La post-pandemia trajo una aceleración en los planes. Con el competidor Justo Ambueno camino a la quiebra definitiva, quedaba un espacio enorme en el mercado para capturar. ARA pisó el acelerador. Los equipos de expansión trabajaban día y noche buscando locales, negociando arriendos y transformando viejos garajes en nuevas tiendas naranjas. Fue entonces cuando la empresa empezó a mirar más allá de las grandes ciudades. ARA comenzó a llegar a pueblos pequeños, a municipios olvidados por el comercio moderno. Llevaron el formato a lugares donde la gente nunca había visto un supermercado con aire acondicionado y sistema de cajas computarizado. Esta expansión tuvo un impacto social enorme. Al llegar a un pueblo, ARA obligaba a los comercios locales a mejorar, bajaba el costo de la canasta familiar para todo el municipio y generaba empleo formal con seguridad social, algo muy escaso en las zonas rurales de Colombia. Para el año 2021 y 2022, la marca alcanzó un hito simbólico y poderoso: la apertura de la tienda número 1000. Llegar a 1000 tiendas es una hazaña que pocas empresas logran. Significa que hay 1000 equipos de trabajo, 1000 gerentes, miles de facturas de luz y agua, y una logística capaz de mover toneladas de comida cada día sin fallar. La celebración de la tienda 1000 no fue con champaña y fiestas lujosas, fiel al estilo austero de la compañía. Se celebró trabajando. Pero sí hubo un reconocimiento al equipo colombiano. Pedro Suárez dos Santos viajó al país y se reunió con los empleados. Les dijo que Colombia ya no era solo un proyecto, sino el segundo motor de la compañía después de Polonia. Portugal, la casa matriz, ya era el tercer mercado en importancia. La hija sudamericana había crecido más que la madre europea. Pero el crecimiento trajo también una mayor responsabilidad. La empresa entendió que no podía solo sacar dinero de Colombia, tenía que devolver algo.
lanzaron programas de responsabilidad social potentes. Uno de los más destacados fue el apoyo a las madres cabeza de familia. Se dieron cuenta de que muchas de sus mejores empleadas y clientas eran mujeres que sostenían solas sus hogares. Crearon alianzas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para apoyar la nutrición de los niños en los barrios donde operaban. También empezaron a trabajar directamente con los campesinos colombianos, eliminando intermediarios. Compraban la cosecha de plátano, de yuca y de fruta directamente en las fincas, pagando precios justos y en efectivo. Esto cambió la vida de muchos agricultores que antes estaban a merced de los revendedores que les pagaban mal y tarde. La historia de Ara, en esta etapa, es la historia de la madurez. Ya no eran los novatos aprendiendo a caminar en el eje cafetero. Ahora eran un gigante que peleaba de tú a tú en Bogotá, que sobrevivía a pandemias y que veía caer a sus competidores. Habían logrado tropicalizar completamente una empresa europea. Sin embargo, el éxito nunca es definitivo. Con la inflación golpeando el bolsillo de los colombianos en los años recientes y el costo de los alimentos subiendo en todo el mundo, Ara se enfrentaba a un nuevo reto. ¿Cómo mantener la promesa de precios bajos cuando todo se encarece? La presión sobre los márgenes de ganancia era brutal. Pedro sabía que la única forma de seguir ganando era ser aún más eficientes y seguir creciendo. La mirada de la empresa se dirigió entonces hacia las regiones que faltaban por conquistar. El sur del país, los Santanderes y la profunda Amazonía. El mapa de Colombia todavía tenía espacios en blanco donde la guacamaya no había volado. La maquinaria de expansión, aceitada y experta, se preparaba para la siguiente fase, sabiendo que el legado de Alexandre Soares dos Santos estaba más vivo que nunca en cada pollo asado que se vendía en un barrio de Bogotá. Para el año 2022, el mundo parecía estar saliendo de la oscuridad de la pandemia, pero entraba en una nueva crisis igual de peligrosa para el bolsillo de las familias: la inflación. Los precios de la comida comenzaron a subir a una velocidad que no se veía en décadas. La guerra en Ucrania encareció los fertilizantes y el trigo, y los problemas logísticos globales hicieron que importar productos fuera un lujo. En Colombia, una libra de arroz, un litro de leche o una cubeta de huevos costaban cada semana un poco más. Este escenario representaba una paradoja para Tiendas Ara. Por un lado, las crisis económicas suelen beneficiar a las tiendas de descuento, porque la gente busca ahorrar cada centavo y abandona los supermercados de lujo. Pero por otro lado, si los costos de los proveedores suben demasiado, la tienda no puede mantener sus precios bajos sin perder dinero. Era un juego de equilibrio financiero extremadamente delicado. En este contexto tenso, ocurrió un evento político y económico que puso a prueba la cintura estratégica de la compañía. En mayo de 2023, el presidente de Colombia hizo un llamado público y directo a los empresarios del país. Les pidió que bajaran los precios de los alimentos para ayudar a los pobres a combatir el hambre. Fue un momento de incertidumbre. Muchos empresarios dudaron, esperando ver quién daba el primer paso. Pedro Soares dos Santos, desde la presidencia del grupo Jerónimo Martins, no dudó. Entendió que aquel no era un momento para proteger los márgenes de ganancia a corto plazo, sino para demostrar compromiso con el país que los había acogido. Ara fue la primera gran cadena en responder al llamado. En un movimiento audaz que sorprendió a la competencia, anunciaron una reducción drástica de precios en más de 200 productos básicos. El arroz, el aceite, el frijol, la leche y el aseo bajaron de precio de la noche a la mañana. La respuesta de los consumidores fue inmediata. Las tiendas se llenaron. Pero lo más importante fue el efecto dominó. Al ver que Ara bajaba precios, sus competidores directos y los grandes almacenes tradicionales no tuvieron más remedio que hacer lo mismo para no perder a sus clientes. Sin saberlo, la decisión de la empresa portuguesa ayudó a frenar la inflación de los alimentos en todo el país. Fue una demostración de poder. Ya no eran el jugador nuevo y pequeño. Ahora marcaban el ritmo del mercado nacional. Mientras libraban la batalla de los precios, el mapa del comercio en Colombia sufría otro terremoto. Justo Ambueno, la cadena que había competido ferozmente por el segundo lugar, se declaró en quiebra definitiva y desapareció.
De repente, quedaron cientos de locales vacíos y millones de clientes huérfanos buscando dónde comprar. Ara actuó con inteligencia. No se lanzaron a comprar la empresa quebrada con sus deudas legales, lo cual hubiera sido un dolor de cabeza. En su lugar, esperaron y ocuparon estratégicamente los espacios que el mercado dejó libres. Capturaron a esos clientes que buscaban precios bajos y les ofrecieron algo mejor: estabilidad y productos frescos. La desaparición de su rival les despejó el camino para consolidarse como la segunda cadena de descuento más grande del país, solo por detrás de D1 y acercándose cada vez más. Para sostener este crecimiento explosivo, que ya superaba las 1.200 tiendas, la empresa tuvo que profundizar su relación con el campo colombiano. Alexandre Soares dos Santos siempre decía que no se puede vender comida si no se respeta al agricultor. Ara llevó esta filosofía al extremo. Se impusieron la meta de comprar más del 95% de sus productos dentro de Colombia. Empezaron a trabajar de la mano con pequeños productores en regiones apartadas. Negociaron compras de cosechas enteras de plátano en el eje cafetero, de papa en Boyacá y de yuca en la costa. Pero no solo les compraban, les enseñaban. Los técnicos de Jerónimo Martins iban a las fincas para explicarles a los campesinos cómo mejorar la calidad de sus cultivos para que cumplieran con los estándares internacionales. Así, el agricultor ganaba más y la tienda aseguraba tener siempre las estanterías llenas de comida fresca. Esta alianza campo-tienda se convirtió en su mayor fortaleza logística y en un escudo contra las crisis internacionales. Otro pilar fundamental de esta etapa de consolidación fue la responsabilidad social. La empresa entendió que, en un país con tantas desigualdades como Colombia, no basta con vender barato. Lanzaron con fuerza el programa de cooperación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El foco fueron los niños. Se dieron cuenta de que la desnutrición infantil era un problema grave en los barrios donde operaban sus tiendas. Crearon alianzas para entregar alimentos de alto valor nutricional a los hogares comunitarios, esos lugares donde madres cuidadoras atienden a los niños del barrio mientras sus padres trabajan. No fue solo un acto de caridad, fue una inversión en el futuro de sus propios clientes. Pedro Soares dos Santos viajaba a Colombia y visitaba estos hogares, tal como su padre visitaba las fábricas en Portugal. Mantenía viva la idea de que la empresa es un ciudadano más que debe aportar al bienestar común. Hacia el año 2024, las cifras financieras confirmaron que la apuesta de Alexandre había sido correcta. Colombia se convirtió en el motor de crecimiento más rápido para todo el grupo Jerónimo Martins. Mientras el negocio en Polonia ya era maduro y crecía de forma estable, y el de Portugal se mantenía sólido, Colombia crecía a tasas de doble dígito. Los ingresos provenientes de las tiendas Ara empezaron a representar una parte cada vez más significativa de la facturación global del grupo, sumando miles de millones de dólares al año. La confianza en el país cafetero es tal que el grupo anunció un plan de inversión monumental. Se comprometieron a invertir cerca de $1.000 millones en los próximos años para seguir abriendo tiendas, construyendo centros de distribución y mejorando la tecnología. La meta ya no es solo estar en las ciudades principales. Quieren llegar a cada rincón de la geografía colombiana, apuntando a tener 3.000 o 4.000 tiendas en el futuro. El modelo de tienda también evolucionó. Ya no eran solo locales naranjas, con cajas. Empezaron a experimentar con formatos nuevos, dando mucho más espacio a las frutas y verduras, intentando recrear la experiencia de la plaza de mercado tradicional, pero con la higiene y el orden de un supermercado europeo. Entendieron que el colombiano valora la frescura por encima de todo. El pollo asado, que fue su gran gancho inicial, se perfeccionó y se mantuvo como el símbolo de la marca. Comida democrática, rica y accesible para todos. Mirando hacia atrás, el viaje ha sido extraordinario. Todo comenzó en 1792 con una pequeña tienda de velas y quesos en Lisboa. Pasó por las manos de un joven rebelde que fue expulsado de la universidad y que tuvo que cargar con el peso de una herencia en ruinas. Ese hombre, Alexandre Soares dos Santos,
tuvo la visión de salir de su pequeño país, de conquistar el frío este de Europa con una mariquita y finalmente de cruzar el océano Atlántico para apostar por una guacamaya en los Andes. Alexandre no vivió para ver a Ara convertida en el gigante que es hoy, pero su ADN está en cada decisión. La obsesión por la eficiencia, el rechazo al despilfarro, la cercanía con el cliente y el respeto por el trabajador son valores que sobrevivieron a su muerte. Su hijo Pedro ha logrado no solo mantener el barco a flote, sino llevarlo a puertos que parecían inalcanzables. Hoy, cuando una abuela en un barrio de Medellín, un estudiante en Bogotá o un pescador en Santa Marta entran a una tienda Ara, no están pensando en la historia de la familia Dos Santos, ni en la bolsa de Lisboa, ni en la inflación global. Solo saben que allí encuentran el pan caliente, el pollo dorado y los precios que les permiten llegar a fin de mes. Y ese, al final del día, era el único objetivo real de toda esta inmensa maquinaria empresarial. Jerónimo Martins demostró que es posible ser una multinacional gigante sin perder el alma de tendero. Demostró que se pueden hacer negocios rentables en países difíciles si se tiene paciencia y humildad para aprender de la cultura local. La historia de Ara es la prueba de que, en el mundo de los negocios, los muros y las fronteras no existen para quienes tienen una visión clara y la valentía de perseguirla. El legado de Alexandre Soares dos Santos ya no pertenece solo a Portugal. Ahora es parte de la vida cotidiana de millones de colombianos que sin saberlo mantienen vivo el sueño de aquel joven que un día decidió no rendirse ante la adversidad y construir tienda a tienda un mundo un poco más accesible para todos.